El sol del mediodía en el Sáhara había convertido el habitáculo de nuestro todoterreno en un horno. El termómetro del salpicadero marcaba 50 grados Celsius, pero a mí me parecían 60. El sudor me corría por la cara, empapando la camisa y haciendo que la tela se me pegara a la piel. Volví a girar la llave en el contacto, y el motor emitió un quejido lastimero antes de callarse definitivamente. ¡Vamos, anda! Golpeé el volante con la palma de la mano, sabiendo que era inútil. Nuestro todoterreno, un fiable Land Rover Defender, estaba atascado en una trampa de arena en medio de uno de los lugares más implacables de la Tierra. Las ruedas se habían hundido hasta los bujes en la arena suelta, y mis intentos por liberar el vehículo durante las últimas 2 horas solo habían empeorado la situación. Salí del coche, y el aire caliente me abrasó los pulmones. La arena bajo mis pies estaba tan caliente que el calor se filtraba a través de la gruesa suela de mis botas de montaña. Miré a mi alrededor, aunque ya sabía lo que iba a ver. Un mar infinito de dunas de arena que se extendía en todas direcciones hasta el horizonte. Ni rastro de caminos ni de civilización, solo doradas olas de arena, congeladas en el aire en calma. Me llamo Sabely Kramer, tengo 37 años y soy fotógrafo documental. Vine al Sáhara para realizar un reportaje fotográfico sobre el cambio climático y su impacto en el desierto más grande del mundo. Se suponía que mi expedición duraría 2 semanas, y este era solo el 4.º día. Mi guía, Farid, debía acompañarme durante todo el trayecto, pero ayer su hermana tuvo un accidente en Tamanrasset y tuvo que regresar de inmediato. Insistió en que aplazara el viaje, pero le convencí de que podría apañármelas solo. Al fin y al cabo, tenía un todoterreno fiable, un GPS, un teléfono satelital y mapas de la ruta. Vaya pedazo de idiota engreído que soy, murmuré, dando una patada a la arena. Ahora, en retrospectiva, comprendía lo imprudente que había sido mi decisión. Había subestimado al desierto. Al desviarme de la ruta marcada en busca del ángulo perfecto para las fotos, me adentré en una zona con una superficie engañosamente firme, bajo la cual se escondía arena blanda y profunda. Y ahora estaba aquí, a cientos de kilómetros del asentamiento más cercano, con el motor averiado y sin comunicación. Saqué el teléfono satelital y volví a intentar captar señal. Nada. La pantalla mostraba obstinadamente sin servicio. Posiblemente, el sobrecalentamiento había dañado los componentes internos, o tal vez la tormenta de arena que había esperado ayer había afectado su funcionamiento de alguna manera. El teléfono móvil normal era inútil desde el momento en que dejé los alrededores de Tamanrasset. Volví al coche e hice inventario de mis provisiones. La situación no era alentadora. Agua. 5,5 litros. Con un consumo normal en el desierto, 3 o 4 litros al día, esto duraría 1,5 días como mucho. Comida, conservas, barritas energéticas y frutos secos para unos 5 días. Botiquín. Un kit básico de medicamentos, incluyendo antipiréticos y antibióticos. Equipo. Cámara de fotos, trípode, saco de dormir, linterna, brújula, navaja, encendedor. Desplegué el mapa en el salpicadero e intenté determinar mi ubicación. El GPS, al igual que el teléfono satelital, se negaba a funcionar. Según mis cálculos, me encontraba a unos 120 kilómetros al suroeste de Tamanrasset, la última ciudad en la que había estado. Hasta el siguiente asentamiento en la ruta había unos 150 kilómetros. A pie, en estas condiciones, no podría recorrer más de 20 kilómetros al día, e incluso así, tendría que caminar temprano por la mañana y por la noche, evitando el calor del día. Con mis reservas de agua, eso era imposible. No llegaría ni a la 1/3 parte del camino. Miré el reloj. Las 14:30, la hora más calurosa. Tenía que esperar hasta la noche antes de tomar cualquier medida. Cerré todas las ventanillas, dejando solo una pequeña rendija para la circulación del aire, e intenté ponerme cómodo para conservar fuerzas.
pero mi cerebro se negaba a desconectar. Los pensamientos se agitaban febrilmente, repasando las opciones de rescate. Recordé todo lo que sabía sobre la supervivencia en el desierto. La primera regla: permanecer con el vehículo. Proporciona refugio y es más fácil de detectar desde el aire. La segunda: usar el agua racionalmente. La tercera: enviar señales de auxilio. Sabía que Farid debía notar mi ausencia cuando no regresara al punto de encuentro acordado en 3 días, pero eso significaba que la búsqueda no comenzaría hasta dentro de 48 horas. ¿Podría aguantar tanto tiempo con mis escasas reservas de agua? La sed ya empezaba a hacerse notar. Me permití un pequeño sorbo de agua, literalmente para humedecer mis labios y lengua resecos. Cada gota contaba. Cuando el sol comenzó a inclinarse hacia el horizonte, salí del coche e intenté desenterrar las ruedas, utilizando una placa de metal de la caja de herramientas como pala improvisada. La arena todavía estaba caliente, pero ya no me quemaba las manos. Trabajé metódicamente, limpiando el espacio alrededor de las ruedas y colocando trozos de lona debajo de ellas para una mejor tracción. Después de 1 hora de esfuerzo continuo, estaba cubierto de sudor y arena, y el coche solo había avanzado unos pocos centímetros. Decidí hacer un intento más de arrancar el motor. Para mi asombro, cobró vida. Pero la alegría duró poco. Las ruedas giraban torpemente, esparciendo arena, mientras el coche seguía inmóvil. El sol ya acariciaba el horizonte cuando admití la derrota. Apagué el motor para ahorrar combustible y me senté en la arena, observando cómo el desierto se transformaba en el crepúsculo. La temperatura empezó a descender rápidamente y saqué la chaqueta de mi mochila. El cielo sobre el Sahara se oscurecía gradualmente, pasando de un azul brillante a un índigo profundo y después a un terciopelo negro salpicado de innumerables estrellas. En cualquier otra situación, habría admirado este espectáculo, haciendo fotos para mi colección. Ahora, cada estrella parecía un faro de esperanza lejano e inalcanzable. Volví al coche y me preparé para la noche. La temperatura seguía bajando y, a medianoche, hacía casi frío dentro. Me envolví en el saco de dormir e intenté conciliar el sueño, pero los pensamientos angustiosos me atormentaban. ¿Qué pasa si no me encuentran? ¿Qué pasa si muero aquí, en este desierto implacable, y mi cuerpo se convierte en otro secreto del Sahara? Me obligué a alejar esos pensamientos. El pánico es el peor enemigo de la supervivencia. Tenía que mantener la mente clara y actuar según lo planeado. Mañana haré una fogata de señales e intentaré arreglar el teléfono satelital. Mientras tanto, necesito descansar y conservar las fuerzas. Mirando las estrellas a través del parabrisas, finalmente me sumergí en un sueño inquieto, plagado de pesadillas sobre dunas de arena infinitas y una sed abrasadora. Me desperté con mi propia tos. Tenía la garganta tan seca que cada bocanada de aire me dolía. Los primeros rayos de sol ya se filtraban por las ventanillas del todoterreno y el termómetro marcaba 32 grados, y eso que era solo el principio del día. Me permití 2 pequeños sorbos de agua, saboreando cada gota. 5 litros ahora parecían una cantidad irrisoria. Sabía que una persona puede vivir sin comida varias semanas, pero sin agua, solo 3 o 4 días, especialmente en estas condiciones. Tenía que actuar antes de que el sol subiera demasiado. Salí del coche y miré a mi alrededor. El Sahara matutino se veía muy diferente. La arena había adquirido un tono dorado rosado y el aire era relativamente fresco y limpio. En la distancia, incluso me pareció ver algo de vegetación, pero sabía que era un espejismo, la primera señal de que el desierto comenzaba a jugar con mi percepción. Decidí hacer una señal que pudiera verse desde el aire. Usando todos los objetos oscuros que encontré en el coche, la rueda de repuesto, las alfombrillas de goma, la bolsa negra de la cámara, dibujé una gran cruz en la arena junto al todoterreno. Luego reuní todo lo que pudiera arder, el bidón de gasolina de repuesto, trapos aceitosos, mapas de papel que ahora eran inútiles.
Si veía u oía un avión o un helicóptero, prendería fuego a todo este material de inmediato. La siguiente prioridad era encontrar un refugio contra el sol. El todoterreno se calentaba demasiado rápido, convirtiéndose en un horno. Usando la lona del maletero y las puertas del coche como soporte, construí un simple toldo en el lado norte del vehículo, donde la sombra duraba más. Luego intenté arreglar el teléfono satelital de nuevo. Lo desmonté, revisé todas las conexiones, saqué la arena que de alguna manera se había filtrado dentro y lo volví a montar. El resultado fue el mismo, sin servicio. A las 10 de la mañana, el calor se había vuelto insoportable. El termómetro marcaba 45 grados, e incluso a la sombra de mi improvisado toldo era difícil respirar. Me quité la camisa y la humedecí con un poco de agua, luego me la enrollé alrededor de la cabeza para protegerla del sobrecalentamiento. La sed se hacía cada vez más angustiosa. Mi cuerpo, acostumbrado a beber abundante agua, protestaba contra la economía forzosa. La lengua se sentía hinchada y áspera, y los labios empezaron a agrietarse. Sabía que esto era solo el comienzo de la deshidratación. Para distraerme de la sed, empecé a revisar el contenido de la mochila en busca de algo útil. Entre el equipo fotográfico y mis objetos personales, encontré un pequeño bloc de notas y un lápiz. Empecé a escribir, registrando mis pensamientos y observaciones, como si este fuera el último reportaje de mi vida. Día 1 después de la avería. El agua se está agotando. La temperatura es insoportable. No hay comunicación, pero todavía estoy vivo y pensando. Mientras haya pensamientos, hay vida. Me acordé de mi familia. De mi madre, que siempre se preocupaba por mis viajes peligrosos. De mi hermana menor, Marina, que había dado a luz recientemente a su primer hijo, mi sobrino, al que aún no he visto. De mi exmujer, Anna, de la que me separé hace 3 años precisamente por mi obsesión con el trabajo y mis constantes viajes. Anna tenía razón. Escribí. Siempre busqué emociones fuertes, siempre me sentí atraído por donde es peligroso y difícil. Y ahora he conseguido más de lo que pedía. Al mediodía, el termómetro superaba los 50 grados. Sentía que las fuerzas me abandonaban. Incluso un simple movimiento requería un esfuerzo enorme. Me permití otro sorbo de agua, apenas una cucharada, y seguí luchando contra el deseo de beber más. El tiempo pasaba terriblemente lento. Intenté dormir para ahorrar energía y agua, pero el calor y la angustia no me dejaban tranquilo. En lugar de eso, me sumí en una duermevela llena de visiones extrañas y retazos de recuerdos. Rememoré una expedición al Himalaya de hacía 5 años, cuando estuve a punto de morir congelado durante una tormenta repentina. Entonces, me salvó un sherpa local que me encontró medio muerto en la nieve y me arrastró hasta el campamento. Para sobrevivir en las montañas, hay que pensar como la montaña, me dijo más tarde. Ser firme, pero flexible. No resistirse a la naturaleza, sino formar parte de ella. ¿Acaso lo mismo se aplicaba al desierto? ¿Debía pensar como el desierto? Pero, ¿qué significaba eso? El desierto es despiadado, no perdona los errores. Exige respeto y la comprensión de sus leyes. Decidí que, con la llegada del frescor vespertino, intentaría caminar unos kilómetros en busca de ayuda, o al menos de un punto elevado desde donde poder otear el terreno. Era un riesgo, pero quedarme donde estaba con tan poca agua me parecía aún más peligroso. Cuando el sol empezó a inclinarse hacia el horizonte, reuní lo más imprescindible. El agua que me quedaba, algo de comida, la brújula, la navaja, la linterna y el teléfono satelital, por si acaso volvía a funcionar. Lo metí todo en una mochila pequeña. En la arena, junto al coche, dibujé con piedras una gran flecha que indicaba la dirección en la que me dirigía, y dejé una nota en el interior con la fecha y la hora de mi partida. Si un equipo de rescate encontraba el coche, sabrían dónde buscarme.
Antes de marcharme, hice varias fotos del terreno y de mi campamento improvisado. Quizá nadie viera jamás esas imágenes, pero fotografiar era mi forma de dar sentido a la realidad, incluso a una tan dura como aquella. Con los últimos rayos de sol, emprendí mi camino. Decidí ir hacia el este, en dirección a Tamanrasset, guiándome por la brújula y las estrellas. La arena aún conservaba el calor del día, pero el aire se enfriaba rápidamente, haciendo la caminata más llevadera. Caminar por la arena era difícil. Cada paso requería el doble de esfuerzo que sobre una superficie firme. Intentaba mantenerme en las crestas de las dunas, donde la arena estaba más compacta, pero aún así avanzaba lentamente. Tras 2 horas de caminata, me detuve en la cima de una duna alta para descansar y evaluar la distancia recorrida. Al mirar hacia atrás, descubrí con inquietud que mi todoterreno ya no se veía. La oscuridad y el paisaje cambiante de las dunas lo habían ocultado de mi vista. Delante tampoco se veía nada, salvo infinitas olas de arena. Sentí una punzada de pánico. ¿Y si estuviera dando vueltas en círculo? ¿Y si me estuviera alejando del posible rescate en lugar de acercarme a él? Pero la brújula indicaba que iba en la dirección correcta, y las estrellas lo confirmaban. Continué mi camino, procurando mantener un ritmo constante y no malgastar energías. La sed se hacía cada vez más intensa, pero me limité a un sorbo cada hora. Tenía los labios agrietados hasta sangrar, y la lengua me parecía un trozo de papel de lija. Aproximadamente a las 4 horas de marcha, cuando la luna llena se elevó en el cielo, iluminando el desierto con una luz plateada fantasmal, me topé con algo extraño, una cresta de piedra que sobresalía de la arena. No era simplemente una roca, sino algo parecido a una antigua muralla o los cimientos de una construcción, casi completamente sepultada bajo la arena. Me acerqué, alumbrando con la linterna. Efectivamente, eran las ruinas de alguna edificación, quizá un antiguo caravasar o un asentamiento. El Sahara guardaba muchos secretos de este tipo, testimonios de que antaño estas tierras no habían sido tan inhóspitas. Decidí detenerme allí a pasar la noche. Las piedras ofrecían algo de refugio contra el frío nocturno, y por la mañana podría inspeccionar el terreno desde la altura de esta cresta. Quizá desde allí se viera algo que no podía percibir desde el nivel de la arena. Acomodándome entre 2 grandes piedras, me envolví en una chaqueta ligera e intenté dormir. El desierto nocturno era sorprendentemente ruidoso. La arena crujía bajo la suave brisa, a lo lejos se oía el grito de un ave nocturna y, a veces, me llegaban sonidos extraños, como susurros o voces bajas. «Es solo el viento», me decía a mí mismo, sabiendo que el cansancio y la deshidratación podían provocar alucinaciones auditivas. Antes de dormirme, saqué la libreta y escribí a la luz de la linterna. Primera noche fuera del coche. He recorrido aproximadamente 10 o 12 kilómetros hacia el este. He encontrado ruinas. El agua se está agotando. Quedan menos de 2 litros. Los labios y la piel se me agrietan. Pero las estrellas son increíbles aquí. Nunca he visto unas tan brillantes. Si esta va a ser mi última noche en la Tierra, al menos la vista es impresionante. Apagué la linterna y me sumí en un sueño inquieto, lleno de sed y extraños sueños sobre cascadas y oasis verdes. El amanecer en el desierto llega de repente. Hace un instante estaba oscuro, y ahora los primeros rayos de sol tiñen la arena de color rosa. Me desperté tiritando de frío. La temperatura nocturna en el Sahara puede descender hasta los 10 grados, creando un contraste radical con el calor sofocante del día. Me dolía el cuerpo por la postura incómoda sobre las piedras y tenía un sabor metálico en la boca, síntoma inequívoco de deshidratación. Me permití 2 pequeños sorbos de agua y me comí una barrita energética que me supo a un trozo insípido de cartón. Con los primeros rayos de sol, comencé a explorar las ruinas entre las que había pasado la noche. A la luz del día, se hizo evidente que se trataba de los restos de un antiguo asentamiento,
posiblemente con varios miles de años de antigüedad. Las paredes de arenisca, medio derrumbadas, formaban algo parecido a habitaciones rectangulares, y en el centro se distinguía una depresión, como un pozo o un depósito de agua. El corazón me latió más deprisa. Un pozo. Incluso aunque estuviera seco desde hacía mucho tiempo, su propia forma indicaba que allí había habido agua en algún momento. Y donde hubo agua en el pasado, puede haberla ahora, aunque sea en las profundidades de la tierra. Me deslicé al interior de la depresión y empecé a remover la arena con las manos. Era difícil cavar. La arena no paraba de derrumbarse, rellenando el hueco que hacía. Después de media hora, tenía los dedos en carne viva, pero ni rastro de humedad. Me senté al borde del agujero, respirando con dificultad. El sol ya había ascendido lo suficiente como para empezar su tortura diaria. Sabía que pronto haría demasiado calor para cualquier actividad física. Tras subir al punto más alto de las ruinas, examiné el horizonte. El desierto se extendía en todas direcciones, con olas de dunas de arena que parecían un mar de arena congelado. Pero, ¿qué es eso? Hacia el este, quizá a unos 10 o 15 kilómetros, se veía algo oscuro, posiblemente rocas o incluso un oasis. Saqué mi cámara profesional con un potente zoom y la enfoqué hacia la mancha oscura. A través del objetivo pude distinguir un grupo de rocas que se elevaban sobre la arena y algo verde cerca de ellas. ¿Un oasis? ¿O un espejismo? Sabía que los espejismos en el desierto son algo común, especialmente para alguien que sufre de sed. Pero, ¿y si fuera un oasis de verdad? Incluso si se trataba solo de rocas, podían ofrecer sombra y, tal vez, fuentes subterráneas de agua. La decisión estaba tomada. Me pondría en marcha hacia esas rocas en cuanto amainara el calor del día. Mientras tanto, tenía que refugiarme del sol y conservar fuerzas. Encontré un pequeño nicho entre las paredes de la antigua construcción, donde la sombra duraba más tiempo, y me acomodé allí. Saqué mi cuaderno y continué mis anotaciones. Mañana del segundo día. He encontrado unas ruinas antiguas, posiblemente un asentamiento de la época en que el Sáhara aún no era tan inhóspito. Al este se ven rocas y algo verde. ¿Un oasis? Voy hacia allí por la tarde. El agua se agota, menos de 1,5 litros. La sed se está volviendo insoportable. La piel arde por el sol, a pesar de la protección. Pero aún puedo moverme. Aún puedo pensar. Hojeé el cuaderno, examinando mis anotaciones anteriores. La letra se estaba volviendo cada vez más irregular, una señal de que mi estado físico empeoraba. Pensé en hacer algunas fotos de las ruinas para mi reportaje, pero rápidamente me reprendí. Cada movimiento innecesario gastaba energía y agua preciosas. En lugar de eso, cerré los ojos e intenté meditar, como me había enseñado un monje tibetano durante una de mis expediciones. Concentrarme en la respiración, dejar de lado los pensamientos sobre la sed, el dolor y el miedo. Ayudaba, pero solo por poco tiempo. El calor se estaba volviendo insoportable. Me quité la camisa y la volví a mojar con un poco de agua, luego me la envolví alrededor de la cabeza. Mi cuerpo estaba cubierto de sal del sudor seco y la piel empezaba a descamarse y agrietarse. Pensaba en el agua, arroyos de montaña frescos, lluvias de verano, la ducha matutina en el hotel. Estos pensamientos eran a la vez tortuosos y reconfortantes. Recordé unos versos de un poema que había leído en una ocasión. El agua es vida, y en su ausencia comprendemos lo frágil que es nuestra existencia. El día se hizo eterno. Dormitaba, me despertaba por la sed, volvía a dormirme. A veces me parecía oír voces o sonidos de coches, pero al abrir los ojos solo veía el desierto silencioso. Hacia las 4 de la tarde, el calor empezó a remitir y me preparé para la marcha. Empaqueté mis pocas pertenencias, comprobé el nivel del agua, poco más de 1 litro, y volví a mirar en dirección a las misteriosas rocas. Seguían allí,
No se habían desvanecido como un espejismo, y eso me dio esperanzas. Hice una marca profunda en una de las paredes de las ruinas, una línea vertical con 2 trazos horizontales que indicaban la dirección de mi marcha. Si alguien me busca y encuentra estas ruinas, entenderá a dónde he ido. Con la puesta de sol, empecé mi camino. Era más fácil caminar que el día anterior. Tal vez me había acostumbrado a la arena bajo mis pies, tal vez la desesperación me daba fuerzas. Intentaba mantener un ritmo constante, no demasiado rápido para no agotarme, pero tampoco demasiado lento. Las estrellas iban apareciendo gradualmente en el cielo que se oscurecía, y las utilicé para orientarme, consultando periódicamente la brújula. La estrella polar indicaba el norte y la constelación de Orión me ayudaba a mantener la dirección este. Después de 2 horas de marcha, sentí que la arena bajo mis pies se volvía más firme. El terreno empezó a cambiar. Aparecieron pequeñas zonas rocosas y las dunas se hicieron más bajas. Era una buena señal. Me estaba acercando a la zona rocosa. Pero con el cambio de paisaje llegaron también nuevos peligros. En la oscuridad, tropecé varias veces con las piedras y una vez casi piso un escorpión que se escondió rápidamente en la arena. Encendí la linterna, aunque sabía que atraería a los insectos y gastaría la batería. La sed se hacía cada vez más fuerte. Tenía la boca tan seca que la lengua se me pegaba al paladar y cada inspiración me quemaba la garganta. Me permití otro trago de agua, pero solo alivió el tormento por un instante. Tras unas 4 horas de caminata, las rocas comenzaron a dibujarse, por fin, contra el cielo estrellado. Eran más altas de lo que parecían a la distancia y tenían formas caprichosas, como si el viento y la arena las hubieran esculpido durante miles de años. A medida que me acercaba, empecé a distinguir detalles. Profundas grietas en la piedra, pequeñas cuevas y nichos, y, lo más importante, manchas oscuras al pie de las rocas, que podrían ser vegetación. El corazón me latió más rápido por la esperanza. Si hay plantas, entonces hay agua, aunque sea bajo tierra. Aceleré el paso, superando el cansancio. Cuando finalmente alcancé las primeras rocas, la luna ya estaba alta en el cielo, iluminando el entorno con una luz espectral. Tenía razón. Al pie de las rocas crecían arbustos bajos e incluso algunos árboles raquíticos. No era el exuberante oasis de las películas, pero para mí esas pocas plantas parecían un jardín del Edén. Me arrodillé junto a uno de los arbustos y empecé a cavar la arena alrededor de sus raíces. A unos 20 centímetros, la arena estaba húmeda. Seguí cavando, profundizando el hoyo, y pronto una sustancia turbia comenzó a acumularse en el fondo. Con manos temblorosas, recogí un poco de esa agua y me la llevé a los labios. Era salobre y tenía un sabor extraño, pero era agua. Sabía que no debía beber demasiado de golpe, especialmente un agua tan sucia, así que me limité a unos cuantos sorbos pequeños. Después, ensanché el hoyo y cubrí el fondo con una camiseta limpia para filtrar el agua. Para la mañana debería haber suficiente para llenar mi botella casi vacía. Después de inspeccionar las rocas, encontré una pequeña cueva, protegida del viento y la arena. Era un refugio perfecto para pasar la noche. Verifiqué que no hubiera serpientes ni escorpiones dentro, y, convencido de que era seguro, me preparé para dormir. Por primera vez en los últimos 2 días, sentí algo parecido a la esperanza. Tenía un refugio, tenía una fuente de agua, aunque no fuera la más limpia. Tal vez, por la mañana, pueda encontrar indicios de presencia humana o incluso rutas de caravanas que todavía usan los bereberes. Antes de dormir, saqué el bloc de notas y escribí a la luz de la linterna. Noche segunda. Alcancé las rocas. Encontré plantas y agua subterránea. Sabor extraño, pero se puede beber. Estado físico empeorando. Mareos, debilidad, labios y piel agrietados. Pero el estado de ánimo ha mejorado. Mañana exploraré la zona. ¿Quizás pasan rutas de caravanas por aquí?
Las estrellas hoy parecen más cerca. ¿O soy yo el que se acerca a ellas? Apagué la linterna y cerré los ojos. Lo último que oí antes de dormirme fue el suave susurro de la arena, arrastrada por el viento nocturno, y el lejano grito de algún ave nocturna. En ese momento, el desierto no parecía tan hostil. El amanecer del tercer día comenzó con un dolor agudo en el estómago. Me encogí en el suelo de la cueva, abrazando mi abdomen con las manos y mordiéndome los labios para no gritar. El agua turbia que bebí por la noche claramente no era apta para el consumo sin purificar. Ahora estaba pagando por mi imprudencia. Cuando pasó el primer ataque de dolor, salí de la cueva con dificultad. El sol apenas comenzaba a elevarse, tiñendo las rocas de color dorado. A pesar del dolor, me impresionó la belleza del lugar. Las rocas formaban arcos y torres caprichosas, como las ruinas de un antiguo castillo, creado no por el hombre, sino por la propia naturaleza. Revisé el pozo que había cavado el día anterior. Durante la noche, se habían acumulado en el fondo alrededor de medio litro de agua, más clara que la que había bebido por la noche. Decidí no arriesgarme de nuevo y usar las pastillas para purificar el agua de mi botiquín. Después de echar una pastilla en el agua, esperé los 30 minutos reglamentarios, luchando contra el deseo de beberla de inmediato. Finalmente, cuando se suponía que el agua ya era segura, tomé unos cuantos sorbos cautelosos. El sabor seguía siendo desagradable, pero ya no era tan fuerte. Mi estómago se calmó un poco, y decidí explorar los alrededores antes de que hiciera demasiado calor. Las rocas formaban un pequeño cañón que se adentraba unos cientos de metros. Me dirigí allí con la esperanza de encontrar más vegetación o incluso una fuente de agua permanente. El cañón era estrecho, no más de 3 metros de ancho, con paredes verticales de hasta 15 metros de altura. El sol apenas penetraba aquí, creando una frescura agradable. En las paredes noté unos dibujos extraños, petroglifos, grabados o pintados hace quién sabe cuántos miles de años. Me detuve, asombrado por este descubrimiento. En los dibujos se representaban personas cazando animales que ya no existen en el Sahara: jirafas, elefantes, antílopes. Había escenas con barcos en un gran cuerpo de agua, posiblemente un lago o un río. Era evidencia de que, en algún momento, hace miles de años, el Sahara fue verde y lleno de vida. Saqué la cámara y tomé varias fotos de los petroglifos. Si me toca salir de aquí con vida, estas fotos podrían tener valor científico. Si no, bueno, al menos pasé mis últimos días haciendo lo que me gusta, documentando rincones desconocidos de nuestro mundo. A medida que avanzaba por el cañón, noté que la vegetación se volvía más densa. No solo había arbustos, sino también pequeños árboles, parecidos a las acacias. Y entonces lo vi. Un pequeño manantial que brotaba de la roca y formaba un riachuelo diminuto que desaparecía en la arena unos metros más adelante. Corrí hacia el manantial y me arrodillé. El agua era cristalina y parecía limpia. La probé con cautela. Era ligeramente mineralizada, pero perfectamente potable. Llené mi botella y me permití beber a placer, por primera vez en días. El alivio fue increíble. Me senté junto al manantial, sintiendo cómo la vida regresaba a mi cuerpo exhausto. El agua lavaba el cansancio y la desesperación de los últimos días, devolviéndome la esperanza y la claridad mental. Decidí quedarme allí un día para recuperar fuerzas y pensar en mis próximos pasos. Este pequeño oasis era un salvavidas, pero no una solución. Aún me encontraba a cientos de kilómetros del asentamiento más cercano, sin comunicación y con suministros de comida limitados. De vuelta en mi cueva, improvisé un refugio más confortable. Con piedras y ramas, construí un pequeño toldo frente a la entrada para protegerme del sol. Dentro de la cueva, extendí mi saco de dormir y organicé algo parecido a un campamento. Luego me senté a la sombra y saqué el mapa. Si mis cálculos eran correctos, me encontraba a unos 100 kilómetros al suroeste de Tamanrasset. A pie,
Esa distancia se podía recorrer en 5 o 6 días, moviéndome solo por la mañana y por la tarde, evitando el calor del mediodía. Con el manantial de agua que había encontrado, tenía una oportunidad. Pero también había otra opción. Estas rocas y petroglifos podrían atraer a turistas o expediciones arqueológicas. Quizás valdría la pena quedarme aquí, ahorrar fuerzas y esperar ayuda. Sabía que Farid ya debía haber comenzado la búsqueda, y si conocía este lugar, podría dirigir un equipo de rescate hasta aquí. Decidí pasar otra noche allí y tomar una decisión definitiva por la mañana. Pasé el resto del día descansando a la sombra y regresando periódicamente al manantial para beber y llenar mis botellas. También recogí algunas bayas de unos arbustos que parecían comestibles, pero decidí no arriesgarme y no comerlas hasta estar seguro de que eran seguras. Por la noche, cuando el calor amainó, subí a la cima de una de las rocas para inspeccionar los alrededores. Desde una altura de unos 30 metros, se abría una vista impresionante del desierto. Dunas doradas se extendían hasta el horizonte, de un rojo sangre bajo los rayos del sol poniente. Observé atentamente el horizonte, esperando ver signos de civilización. Humo, luces, movimiento. Pero no había nada a la vista. Solo el desierto infinito, indiferente a mi destino. Saqué el teléfono satelital e intenté nuevamente captar una señal. Para mi sorpresa, esta vez la pantalla mostraba una señal débil. Quizás la altura y la falta de interferencia de las tormentas de arena permitieron que el dispositivo finalmente se conectara con el satélite. Con las manos temblorosas por la emoción, marqué el número de Farid. Después de varios tonos, la conexión se cortó. Lo intenté de nuevo, con el mismo resultado. Al tercer intento escuché una voz, pero era tan distorsionada e intermitente que no pude entender ni una palabra. «¡Farid!», grité al teléfono. «Soy Sabeli. Estoy vivo. Estoy en las rocas al suroeste de Tamanrasset. Coordenadas». La conexión se cortó. Revisé el teléfono. La batería estaba casi agotada y la señal había desaparecido nuevamente. No estaba seguro de si Farid me había escuchado, si había entendido algo de mi mensaje. Al bajar de la roca, regresé a mi campamento con sentimientos encontrados. Por un lado, había logrado establecer algún tipo de comunicación y había esperanza de que Farid hubiera entendido lo suficiente para dirigir la búsqueda en la dirección correcta. Por otro lado, la conexión era tan mala que podría no haber entendido ni una palabra. Decidí que no podía confiar solo en esa débil esperanza. Por la mañana me pondría en camino, en dirección noreste, hacia Tamanrasset. Pero antes, dejaría señales claras de mi estancia aquí, en caso de que un equipo de rescate llegara a estas rocas. Con la llegada de la noche, la temperatura bajó bruscamente. Me metí en la cueva y me envolví en el saco de dormir. A pesar del agotamiento físico, mi mente estaba llena de pensamientos y planes. Saqué una libreta y escribí. Noche del tercer día. Encontré un manantial de agua limpia y una cueva con petroglifos antiguos. Logré contactar brevemente con el mundo exterior, pero no estoy seguro de si me escucharon. Por la mañana parto hacia Tamanrasset. Según mis cálculos, son unos 5 o 6 días de camino. Mi estado físico ha mejorado gracias al agua, pero las fuerzas aún escasean. Me quedan provisiones para 3 días, si las raciono. Pienso en aquellos que vivieron aquí hace miles de años, cuando el Sahara era verde. Ellos también lucharon por la supervivencia, pero en condiciones muy diferentes. Sus dibujos en las paredes del cañón son como un mensaje a través de los milenios. Dicen, estuvimos aquí, sobrevivimos, y tú también podrás. Si no salgo de aquí, que alguien encuentre estas notas y mis fotos, que sean mi mensaje al futuro. Cerré la libreta y apagué la linterna. La oscuridad en la cueva era absoluta, pero extrañamente tranquilizadora. Escuchaba el suave crujido de la arena afuera y los gritos lejanos de depredadores nocturnos. El desierto vivía su misteriosa vida.
Antes de dormirme, pensaba en los pueblos antiguos que dejaron sus dibujos en las paredes del cañón. Vivieron en armonía con esta tierra cuando era generosa y fértil. Vieron cómo se transformaba gradualmente en un desierto. Y se adaptaron, sobrevivieron, siguieron adelante. Yo también me adaptaré, pensé. Yo también sobreviviré. Y algún día volveré aquí para contarle al mundo sobre este rincón olvidado de la historia. Con este pensamiento, me hundí en un sueño profundo y reparador, el primero en estos días difíciles. El amanecer del cuarto día me recibió con un sonido inusual, el rugido del viento, que se intensificaba a cada minuto. Miré fuera de la cueva y vi que el horizonte al sur estaba cubierto por una extraña neblina anaranjada. Una tormenta de arena se acercaba, y rápidamente comprendí que tendría que posponer mi plan de dirigirme hacia Tamanrasset. Ser atrapado por una tormenta de arena lejos de un refugio significaría una muerte segura. La arena te llena los ojos, la nariz, la boca, penetra en los pulmones. La visibilidad se reduce a cero, y los afilados granos de arena, impulsados por el viento a velocidades de hasta 80 kilómetros por hora, pueden despellejarte hasta sangrar. Me apresuré a volver a la cueva y comencé a prepararme para la tormenta. Cerré la entrada con mi mochila y mis chaquetas, dejando solo una pequeña rendija para el aire. Luego llené todos los recipientes disponibles con agua del manantial, pues sería imposible salir durante la tormenta. El viento se intensificó, convirtiéndose en un aullido siniestro. La arena comenzó a penetrar incluso a través de mi barricada improvisada, formando pequeñas dunas cerca de la entrada de la cueva. Me retiré a la parte más profunda, donde estaba oscuro, pero relativamente seguro. Y entonces lo oí. Un sonido débil, pero inconfundible, de un motor que llegaba a través del rugido del viento. Me quedé paralizado, aguzando el oído. ¿Era una alucinación provocada por el estrés y el agotamiento? Pero el sonido se repitió, esta vez más fuerte. Corrí hacia la entrada y aparté la mochila. Una ráfaga de viento me golpeó la cara de inmediato, llenándome los ojos de arena. A través de las lágrimas y los párpados entrecerrados, vi los contornos borrosos de un objeto en movimiento. No más que una mancha oscura en la neblina anaranjada de la tormenta. ¡Eh! Grité, sabiendo que mi voz difícilmente sería escuchada a través del rugido del viento. «Estoy aquí. ¡Ayuda!». Agarré mi linterna y comencé a enviar señales luminosas, dirigiendo el haz hacia el objeto en movimiento. Era un intento desesperado, pero el único del que era capaz. Para mi asombro, el objeto cambió de dirección y comenzó a acercarse a las rocas. Después de unos minutos, pude distinguir los contornos de un todoterreno, parecido a un vehículo de patrulla militar. Se movía lentamente a través del velo de arena, obviamente tratando de encontrar refugio de la tormenta. Continué enviando señales con la linterna, mientras intentaba protegerme la cara de la arena. El todoterreno se acercaba, hasta que se detuvo al pie de las rocas, a unos 50 metros de mi cueva. Vi cómo se abría una puerta, y una figura con equipo de protección salía. El hombre se agarraba al vehículo para no ser derribado por el viento, y miraba a su alrededor, obviamente buscando refugio. Reuniendo todas las fuerzas que me quedaban, corrí hacia él, agachándome contra el viento y cubriéndome la cara con la manga. La arena azotaba mi piel como miles de pequeños látigos. «¡Aquí!», grité, acercándome. «¡Cueva! ¡Por aquí!». El hombre se giró hacia mi voz. No podía ver su rostro tras las gafas protectoras y la máscara, pero obviamente estaba sorprendido de encontrar a alguien en este lugar remoto durante la tormenta. «¿Quién es usted?», gritó en árabe. «Fotógrafo ruso», respondí en una mezcla de inglés y árabe. «Coche averiado, 4 días sin ayuda». Él asintió e hizo un gesto hacia el todoterreno. 2 personas más con el mismo equipo salieron. Uno de ellos gritó algo, y distinguí la palabra Kramar. «Sí», grité. «Savely Kramar, soy yo, me estaban buscando». Farid finalmente había entendido mi mensaje y organizado la búsqueda.
Uno de los hombres se acercó a mí y me abrazó con fuerza. «Pensábamos que estabas muerto, amigo», gritó en inglés. «Llevamos 3 días buscándote». No pude distinguir su rostro tras la máscara, pero su voz me sonaba familiar. «¿Farid?», pregunté con incertidumbre. «Sí, soy yo». Me dio una palmada en el hombro. «Hablaremos en un lugar seguro. La tormenta se está intensificando». Los conduje a mi cueva. Dentro, protegidos del viento y la arena, finalmente pudimos hablar con normalidad. Farid y sus 2 compañeros, Amin y Jamal, guías locales, se quitaron las máscaras protectoras y las gafas. «Tienes un aspecto terrible, amigo», dijo Farid, mirándome de arriba abajo. «Pero para un hombre que ha pasado 4 días en el desierto, estás en una forma sorprendentemente buena». Les conté mis desventuras. El todoterreno atascado, la caminata por las dunas, las ruinas antiguas y, finalmente, estas rocas con el manantial de agua y los petroglifos. «Eres un hombre afortunado», dijo Amin. «Este lugar se llama Tin Tazarift, lugar de los antiguos dibujos. No muchos lo conocen. Es un lugar sagrado para los tuareg». «¿Cómo me encontraron?», pregunté. «Tu mensaje», respondió Farid. «Era muy vago, pero distinguí rocas y suroeste. Sabíamos la zona aproximada en la que debías estar y comenzamos la búsqueda desde allí. Cuando vimos que se acercaba la tormenta, decidimos buscar refugio, y entonces enviaste una señal con la linterna». «Alá nos guió hacia ti», añadió Yamal con una sonrisa. Estaba demasiado exhausto para discutir sobre intervenciones divinas. Lo único que importaba era que me habían salvado. Farid sacó una ración de supervivencia y una botella de agua de su mochila. «Come despacio», me advirtió. «Tu estómago podría haberse encogido por el hambre». Obedientemente, tomé pequeños sorbos de agua y mordiscos minúsculos a la barrita energética. Incluso eso fue suficiente para sentir un subidón de energía. «La tormenta podría durar hasta mañana», dijo Amin, escuchando el aullido del viento en el exterior. «Aquí estamos a salvo, pero tendremos que esperar a que pase». Asentí, sintiendo cómo la tensión de los últimos días finalmente me abandonaba. Me habían encontrado. Había sobrevivido. El resto no importaba. «Tienes que enseñarnos esos petroglifos de los que hablabas», dijo Farid. «Si realmente son desconocidos para los arqueólogos, podría ser un descubrimiento importante». «Por supuesto que se los mostraré, tan pronto como amaine la tormenta», respondí. «Y tengo fotografías». Saqué la cámara y les mostré las imágenes de los antiguos grabados. Amin y Yamal intercambiaron miradas de asombro. «Nunca había visto nada igual», dijo Amin. «Y he estado en muchos lugares con arte rupestre en el Sahara». «Podrían ser muy antiguos», añadió Yamal. «Posiblemente 10.000 años o más». Pasamos el resto del día refugiándonos de la tormenta y discutiendo mis hallazgos. Farid contó que, después de que no regresé al punto de encuentro, organizó una búsqueda de inmediato. Encontraron mi todoterreno atascado al segundo día y luego descubrieron huellas cerca de las ruinas antiguas. «Tus marcas en las paredes fueron de gran ayuda», dijo. «Supimos de inmediato en qué dirección habías ido». Cuando llegó la noche, la tormenta aún rugía en el exterior. Nos acomodamos en la cueva, usando los sacos de dormir y las mantas que traían los rescatistas. Por primera vez en aquellos días, pude dormir tranquilo, sabiendo que estaba a salvo. Antes de dormir, saqué mi cuaderno y escribí la última entrada. Noche cuarta. Rescatado. Farid y 2 guías me encontraron durante la tormenta de arena. ¿Una coincidencia asombrosa o el destino? No lo sé. Pero estoy vivo, y eso es lo principal. Mañana, cuando la tormenta amaine, regresaremos a Tamanrasset. Pero definitivamente volveré aquí, con el equipo y la preparación adecuados. Estos petroglifos deben ser estudiados y conservados. El desierto me ha enseñado mucho durante estos 4 días.
humildad, paciencia, respeto por la naturaleza y el valor de un sorbo de agua. Entré en el Sahara como un fotógrafo pretencioso, buscando fotos espectaculares. Salgo de él como una persona diferente. La tormenta amainó al amanecer del quinto día, dejando tras de sí un paisaje transformado. Las dunas se habían movido, formando nuevas figuras, y la entrada a la cueva estaba parcialmente cubierta de arena. Salimos al exterior, entornando los ojos ante la brillante luz del sol que se reflejaba en la arena. El aire estaba sorprendentemente limpio y fresco después de la tormenta, y la visibilidad era perfecta. Desde la cima del risco podíamos ver a decenas de kilómetros a la redonda. El desierto se extendía a nuestro alrededor, silencioso y majestuoso. Antes de irnos, les mostré a Farid y a los guías el cañón con los petroglifos. Quedaron impresionados tanto como yo, especialmente Amin, que tenía algunos conocimientos de arqueología. Estos grabados podrían pertenecer al período del Sahara Verde, dijo, examinando detenidamente las imágenes. Hace 8 o 10.000 años, estos lugares eran una sabana con lagos y ríos. Aquí vivían personas, cazaban, criaban ganado. Tomé algunas fotografías más con la buena luz de la mañana y luego nos dirigimos hacia el todoterreno. La tormenta de arena no lo había dañado. Estos vehículos estaban especialmente adaptados para las condiciones del desierto, con protección para el motor y tomas de aire protegidas contra la arena. Antes de partir, subí por última vez a la cima del risco y contemplé el desierto. 4 días antes, estaba desesperado, pensando que nunca saldría de allí. Ahora miraba las mismas arenas con un extraño sentimiento de respeto e incluso gratitud. ¿Listo?, preguntó Farid, subiendo a mi lado. Sí, respondí después de una pausa. Pero volveré aquí. Claro, sonrió. Pero la próxima vez con la preparación adecuada y un guía fiable. Y no en temporada de tormentas de arena. Bajamos al coche y nos pusimos en marcha. Yamal conducía el todoterreno con seguridad, eligiendo los tramos más transitables y evitando las dunas peligrosas. Tenían un sistema de navegación moderno que funcionaba sin internet y una radio para comunicarse con la base en Tamanrasset. Por el camino, Farid contó que mi teléfono satelital sí había transmitido una señal, pero era tan débil e intermitente que solo pudieron distinguir unas pocas palabras. Sin embargo, eso fue suficiente para acotar la zona de búsqueda. Cuando encontramos tu todoterreno, supe que te habías ido a pie, dijo. Fue arriesgado, pero posiblemente te salvó la vida. Si te hubieras quedado en el coche, te habríamos encontrado, pero probablemente demasiado tarde. Le conté sobre mis reflexiones en esos días difíciles, sobre las decisiones que tuve que tomar, sobre el miedo y la esperanza que se alternaban. ¿Sabes qué me sorprende?, dije. Lo rápido que cambian las prioridades en una situación extrema. Todo aquello que parecía importante, la carrera, el estatus social, los bienes materiales, se vuelve absolutamente intrascendente. Solo quedan las necesidades básicas y los vínculos con los seres queridos. Farid asintió. El desierto es un gran maestro, dijo. Despoja de todas las máscaras y muestra quién eres en realidad. Algunos no resisten esta lección. Casi me convierto en uno de ellos, respondí. Pero sobreviviste. Me dio una palmada en el hombro. Y ahora tienes una historia que vale la pena contar. El camino hasta Tamanrasset nos llevó unas 6 horas. Llegamos allí al atardecer, cuando el sol ya comenzaba a declinar en el horizonte. La ciudad, que antes me había parecido inhóspita y polvorienta, ahora se veía como un oasis de civilización. Lo primero que hicieron fue llevarme al hospital local. Los médicos diagnosticaron deshidratación moderada, quemaduras solares y un ligero agotamiento, pero en general consideraron que mi estado era sorprendentemente bueno para alguien que había pasado 4 días en el desierto con provisiones mínimas de agua. Ha tenido mucha suerte, dijo el doctor, revisando mis signos vitales. Hemos visto gente en condiciones mucho peores después de incidentes menos graves.
Me dejaron ingresado en el hospital durante la noche para observarme, conectándome a una vía intravenosa con solución salina para restablecer el equilibrio hídrico. Farid prometió regresar por la mañana y ayudarme con los trámites burocráticos. Necesitaba contactar con la embajada, recuperar los documentos que habían quedado en el todoterreno averiado y organizar el regreso a casa. Ya a solas en la habitación del hospital, por fin tuve la oportunidad de llamar a mi familia. Mi madre respondió al primer timbrazo, como si estuviera sentada junto al teléfono, esperando la llamada. —¿Sabeli? Su voz temblaba. —¿Eres tú? —Sí, mamá, soy yo —respondí, sintiendo un nudo en la garganta. —Estoy bien. Todo está bien. Rompió a llorar. Entre lágrimas, me contó que les habían llamado de la embajada hacía 3 días, informándoles de que había desaparecido en el desierto y que se había iniciado una búsqueda. Desde entonces no había dormido, rezando por mi salvación. —Vuelvo a casa, mamá —dije—, y esta vez para quedarme. Después de hablar con mi madre, llamé a mi hermana. Marina fue más contenida, pero noté el alivio en su voz. —Idiota —dijo con cariño—, ya sabía yo que tus aventuras algún día acabarían mal. —Pero no han acabado mal —repliqué—. Estoy vivo y he aprendido mucho. —Espero que hayas aprendido a no irte al desierto solo —dijo—. Tu sobrino quiere conocer a su tío, preferiblemente vivo. Le prometí visitarlos en cuanto regresara a Rusia. La última llamada se la hice a Anna. No habíamos hablado en casi un año desde nuestro divorcio, y no estaba seguro de que siquiera respondiera. Pero contestó tras varios timbrazos. —¿Sabeli? Su voz sonaba sorprendida y un poco preocupada. —¿Estás bien? Me han llamado de tu revista, preguntando si sabía dónde podías estar. Le conté brevemente mis peripecias. Escuchó en silencio, sin interrumpirme. —Me alegro de que estés a salvo —dijo al fin—. De verdad que me alegro. —Gracias —respondí—. Sabes, allí en el desierto tuve mucho tiempo para pensar. Sobre la vida, sobre el pasado, sobre nosotros. Sabeli empezó con un tono de advertencia. No, no me refiero a eso, dije rápidamente. Solo quería decir que me he dado cuenta de lo mucho que tenías razón. Siempre estuve huyendo, de la responsabilidad, de la verdadera cercanía, de mí mismo. Escondiéndome detrás del trabajo, de las aventuras, y quería disculparme por ello. Se produjo una larga pausa. Gracias, dijo finalmente en voz baja. Eso significa mucho para mí. Hablamos un rato más, sobre su nuevo trabajo, sobre amigos en común, sobre temas neutrales. Pero algo había cambiado en el tono de nuestra conversación. Había una ligereza que no había existido ni siquiera en los mejores momentos de nuestro matrimonio. Quizá tomemos un café cuando vuelvas, propuso antes de despedirse, solo como amigos. Con mucho gusto, respondí, sintiendo que una sonrisa se dibujaba en mi rostro. Después de las llamadas, me quedé tumbado en la cama del hospital, mirando por la ventana el cielo estrellado del Sahara. Las mismas estrellas que había visto cada noche en el desierto, pero ahora parecían diferentes. Ya no eran fríos y distantes testigos de mi soledad, sino parte de un universo grande e interconectado en el que yo tenía mi lugar. Por la mañana, Farid vino a buscarme. Los médicos consideraron que mi estado era satisfactorio y me dieron el alta con la condición de que bebiera mucho y evitara el esfuerzo físico en los próximos días. ¿Y ahora qué?, preguntó Farid cuando salimos del hospital. Tengo que ponerme en contacto con la embajada, dije, y organizar el regreso a casa. Pero antes me gustaría hablar con los arqueólogos locales sobre los petroglifos. ¿Conoces a alguno? Sí, hay un profesor de la Universidad de Argel. Ahora está en Tamanrasset, estudiando la cultura tuareg. Puedo organizar una reunión. Los 2 días siguientes estuvieron llenos de trámites burocráticos y reuniones.
Fui a la comisaría local para declarar sobre el incidente, contacté con el consulado ruso, que me ayudó a recuperar mis documentos, y me reuní con el profesor Bashar, un arqueólogo especializado en el período prehistórico del Sahara. El profesor se mostró enormemente interesado por mis fotografías de petroglifos. Estos dibujos podrían pertenecer al período temprano de la cultura bubalina, dijo, examinando las instantáneas con atención. Posiblemente 8 o 9.000 años antes de nuestra era. Son especialmente interesantes las escenas con barcos. Confirman la teoría de la existencia de grandes masas de agua en esta región. Me pidió las coordenadas del lugar y permiso para usar mis fotos en su trabajo de investigación. Acepté, a condición de que me mencionara como el descubridor. «Ha hecho usted un descubrimiento importante, Monsieur Kramar», dijo el profesor, estrechándome la mano. «Me gustaría organizar una expedición a esas rocas en los próximos meses». ¿Le gustaría unirse a nosotros? Prometí pensármelo. Finalmente, llegó el día de la partida. Mi vuelo a Argel, y desde allí a Moscú, estaba reservado para la tarde. Farid insistió en llevarme personalmente al aeropuerto. «Has cambiado, amigo», me dijo mientras recorríamos las polvorientas calles de Tamanrasset. «Lo veo en tus ojos». Sí, estuve de acuerdo. El desierto cambia a las personas. ¿Qué vas a hacer ahora? Me quedé pensando. Terminar mi reportaje sobre el Sahara. No será exactamente lo que había planeado al principio, pero creo que será mucho más interesante. Una historia de supervivencia, petroglifos antiguos, el cambio climático que transformó un paraíso verde en un desierto. Hay una cierta justicia poética en ello. ¿Y después? Después. Sonreí. Después me tomaré unas vacaciones. Visitaré a mi familia. Quizás recomponga algunas relaciones que destruí con mi obsesión por el trabajo. Y sí, estoy considerando seriamente regresar aquí con la expedición del profesor Bashar, pero esta vez con la preparación adecuada y sin arrogancia. Farid asintió con aprobación. Eres bienvenido de vuelta en cualquier momento, amigo. Pero recuerda, el desierto siempre será desierto. No perdona los errores, pero recompensa generosamente el respeto. En el aeropuerto nos abrazamos para despedirnos. Shukran, Sadiki, dije en árabe. Gracias, amigo. Me salvaste la vida. Alá te salvó la vida, respondió con una sonrisa. Yo solo fui un instrumento. Sentado en el avión, miré por la ventanilla los lejanos paisajes del Sahara. Desde las alturas, el desierto se veía como un inmenso mar dorado con olas de dunas congeladas. Hermoso y mortal a la vez. Saqué mi cuaderno y escribí la última entrada. Regreso. El Sahara queda atrás, pero una parte de mí permanecerá allí para siempre. En las arenas, entre las piedras antiguas, bajo el cielo estrellado del desierto. Entré siendo una persona y salgo siendo otra. Más humilde, más consciente, más vivo. El desierto me enseñó el precio del agua, el valor del tiempo y el verdadero significado de las conexiones entre las personas. Me mostró lo poco que realmente necesitamos para ser felices y lo mucho que tenemos. Casi muero allí, pero, paradójicamente, eso me ayudó a empezar a vivir de verdad. Sin agua en el desierto, encontré una fuente dentro de mí. Una fuente de fuerza, paciencia y sabiduría de cuya existencia ni siquiera sospechaba. Este no es el final de la historia. Es el comienzo de un nuevo capítulo. Cerré el cuaderno y me recosté en el asiento. El avión ganaba altura, llevándome de vuelta a casa, a la nueva vida que había encontrado al borde de perder la antigua en las implacables, pero hermosas, arenas del Sahara.